Valores, con Oscar Zambrano Urdaneta. Hola, ¿qué tal? Voy a comenzar refiriéndoles una anécdota que publicaron hace ya algunos años los periódicos de Caracas en una entrevista que le hicieron al notable poeta Manuel Felipe Rugeles, quien había sido designado embajador de nuestro país en la República Argentina. Rugeles viajó a Buenos Aires y estuvo allá bastante tiempo, diría yo, sin hacerle ninguna visita a Caracas. Pero un día vino a ver a su familia, los periodistas se enteraron de la presencia del poeta Rugeles, naturalmente acudieron a entrevistarlo. Y al final de esas entrevistas la pregunta clásica es, bueno, ¿y cuándo regresa a Buenos Aires? Y él dijo, bueno, de las semanas entrantes ya me voy. Entonces le preguntaron, ¿y cuándo piensa volver a Caracas? Y contestó esta perla, cuando la reinauguren. Bueno, ese cambio de aquella vieja Caracas se comenzó a producir alrededor de 1930. Ahí apareció en ese tiempo un joven llamado Carlos Raúl Villanueva, que había nacido en el consulado venezolano en Londres, porque su padre era diplomático. Su padre era caraqueño, su madre fue francesa. Este joven venezolano, porque nació en territorio venezolano, es decir, en el consulado, se trasladó a París muy joven, bueno, siendo niño todavía, a cursar educación media. Cuando terminó su educación media, se inscribió en la Escuela de Bellas Artes, una de las más famosas de Europa, con el propósito de estudiar y de graduarse de arquitecto. Y se graduó de arquitecto en 1928. Había nacido en 1900, por lo tanto, contaba 28 años. A esa edad, todavía juvenil, emprende el viaje a conocer a su patria, a conocer a Venezuela y a descubrir sus raíces, a identificarse con el paisaje del trópico, es decir, viene a venezolanizarse. Este hombre que traía toda una formación europea, especialmente en su materia profesional, arquitectura, formado, como dije, en una gran escuela de París, llega a Caracas en ese año 29 y hablaba mal el castellano, lo hablaba como un francés y prácticamente no sabía escribirlo, de modo que su incorporación a la vida venezolana comenzó hasta, podría decirse, por adquirir el idioma, que no era el idioma materno, porque para él era el francés, pero que era el idioma de su padre y de sus antepasados por ese rango familiar. Bueno, Villanueva trae un sueño, el sueño de intervenir como arquitecto y aún como urbanista, que son términos distintos, en la transformación de esa ciudad, en este caso Caracas, o de ese país, en este caso Venezuela, que comenzaba a abandonar sus viejas usanzas rurales por una vida moderna, distinta, diferente. Y sus primeros trabajos los realiza no en Caracas, sino en la ciudad de Maracay. Y en la ciudad de Maracay hace obras que constituyen su primer aporte a la renovación de la arquitectura venezolana. Porque digámoslo desde ahora mismo, Carlos Raúl Villanueva es el padre de la arquitectura moderna en Venezuela. Y ese hombre que va a realizar una obra colosal en esta materia
se inicia muy joven en la ciudad de Maracay haciendo 3 obras que se puede decir que hay que citarlas como su punto de arranque. Uno es la remodelación del Hotel Jardín. Otra, la más propia, la más personal de ese tiempo, la concepción y edificación de la Plaza de Toros de Maracay, de la Maestranza de Maracay. Tenía un estilo ecléctico, y ecléctico quería decir en el lenguaje de los arquitectos, o quiere decir en el lenguaje de los arquitectos, que era un estilo que tomaba de escuelas ya superadas, ya históricas, pero que el genio creador de un arquitecto como Villanueva traía al presente y las adaptaba a las circunstancias del trópico. Es evidente en esta Maestranza de Maracay la huella del estilo morisco. Pero en este primer periodo están también 2 obras que no se pueden pasar por alto, que son los 2 museos, el Museo de Bellas Artes y el Museo de Ciencias Naturales, que están allí en Los Caobos. Estos 2 museos, también dentro del periodo ecléctico, tienen mucho de los rasgos de la arquitectura clásica griega. Bueno, tienen columnas, tienen frisos, tienen arcos de medio punto, y al lado de estos elementos que él toma de la tradición, vamos a decir así, que viene de Grecia, que ha aprendido en Europa, él incorpora los elementos que él considera necesarios para que estos edificios se adapten a la luz del trópico, al clima de Caracas, al aire, a la forma como el aire circula entre las diversas salas, y hace esas 2 obras que hoy, el caraqueño de hoy puede ver y admirar en la Plaza de los Museos. Pero Villanueva consideró muy sabiamente que estas construcciones que recordaban las construcciones de los griegos, como que no se adaptaban enteramente a la idiosincrasia del venezolano o del caraqueño, como que tenían poco que ver con este despertar del espíritu democrático que había en Venezuela. Recuerden que Juan Vicente Gómez falleció en 1935 y que por ese tiempo se estaban haciendo los museos. Entonces Villanueva cambia por completo su manera de ver cómo debían ser las construcciones de esa Caracas, y aparece lo que sería su primera gran obra maestra. Esa primera gran obra maestra ya no pertenece al estilo que los arquitectos llaman ecléctico, sino al estilo que ellos llaman de la modernidad. Y la primera modernidad, y la palabra modernidad en arquitectura, lo que quiere decir es aquellos estilos que se oponen precisamente a lo histórico, a lo tradicional, a lo que viene de un tiempo lejano. Y esa primera obra maestra, que todavía existe y persistirá, y yo creo que por muchos años en Caracas, es la reurbanización El Silencio. Quienes conocieron el viejo Silencio recordarán que era un verdadero lugar indeseable, una especie de antro, una especie de lugar de callejuelas estrechas e insalubres, donde había toda clase de vicios, donde había una mortalidad infantil increíble por la falta de sanidad, donde podía decirse, se avergonzaba la ciudad que trabajaba. Aquel era un lugar sencillamente inhóspito y estaba situado nada menos que en el corazón geográfico de Caracas, al pie de la colina del Calvario. Entonces Carlos Raúl Villanueva ganó en un concurso el proyecto para reurbanizar aquel lugar y hacer lo que en Venezuela es el punto de partida de todo lo que es el nuevo urbanismo de esta ciudad capital.
y hicieron allí en el silencio 7 bloques debidamente orientados de acuerdo con la luz, de acuerdo con las corrientes de aire, que estando juntos, sin embargo, no dan la idea de hacinamiento, sino que están, digamos, separados por una gran plaza que en su tiempo se llamó la Plaza Urdaneta, pero que posteriormente se ha llamado, hoy se llama actualmente, con el nombre del decán del Libertador, la Plaza Oleari. Esta plaza tiene, entre sus características más hermosas, 2 fuentes extraordinariamente bellas, hechas por mano de un gran escultor, de un gran escultor que fue un gran amigo de Carlos Raúl Villanueva y que desde muy temprano se asoció con él para lograr lo que ambos pudieron haber llamado la síntesis de las artes. Valores con Oscar Zambrano Urdaneta.